¿Qué tal? Hola, hola, saludos amantes del arte, ¿cómo están? Nos enlazamos nuevamente con ustedes hoy para conversar con otro de los grandes exponentes de la plástica en el Ecuador, el maestro Miguel Betancourt. Ahora ya que iniciamos este ciclo de conversaciones directamente con los artistas para, como lo hemos dicho en el transcurso de todos estos enlaces, para solventar en algo esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, y qué mejor que hacerlo con el arte. Vamos a ir conversando de a poquito a medida que se sigan uniendo a este conversatorio artístico los usuarios. Vamos a tener la posibilidad y el gusto de contar también con la presencia en vivo y en directo con el maestro Miguel Betancourt para que de primera mano nos cuente acerca de su propuesta artística, nos cuente también varias de las cosas que está haciendo últimamente, cómo le ha ido a nivel artístico con la presentación de su obra y conocer también algunos detalles importantes de este gran pintor ecuatoriano. Ahora vamos a hacer una introducción breve a medida de que se vayan uniendo a este enlace, en donde quisiera hablarles un poco de la pintura, de la propuesta del maestro Miguel Betancourt. Aquí yo tengo un catálogo, no sé si lo pueden apreciar, en donde podemos ver varias de sus obras más importantes que han sido expuestas no solamente acá en el Ecuador, sino sobre todo internacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, quiero indicarles un poco cómo pueden ustedes observar esa gran capacidad del manejo de la luz, del color en cada una de sus obras, esa textura que también trabaja. Estamos hablando de un artista netamente contemporáneo, un artista que ha tenido un éxito importante de manera internacional, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Hace pocos días estuvo exponiendo en México también, ya él nos va a contar de primera mano cómo le fue por ahí, en medida de lo posible, da esta problemática que ya estábamos comentándolo hace unos minutos. Pero bueno, centrándonos ya en la obra del maestro Miguel Betancourt, como pueden ver, hay mucha simbología también en esta obra. Vamos a preguntarle acerca de eso. Hay un aspecto fundamental que él destaca, que son los paisajes. Él es de la parroquia de Cumbayá, ubicado aproximadamente a unos 10-15 kilómetros de la capital ecuatoriana, aquí en Quito. Una zona muy linda, muy bonita, conocida como una ciudad satélite a las afueras de la ciudad. Él pertenece a esa zona. Él destaca mucho en sus cuadros, en sus obras, el lugar de donde proviene. Vemos la naturaleza, el paisaje. También es un artista que destaca muchísimo el tema arquitectónico, y también tiene una gran cantidad de series en donde ha hecho referencia a otros grandes artistas, y a él nos lo irá comentando. Hace aproximadamente un par de años, si no me equivoco, hizo una exposición en la Alianza Francesa en Quito, en donde emulaba algunas de las obras de Diego Velázquez. Bueno, él ya nos va a comentar acerca de todo esto, pero es una serie interesante, importante, a la cual tuve el privilegio de asistir y verla en primera mano. Pero bueno, estas son varias de las obras del maestro Miguel. Lo conozcan, otros hoy van a tener la oportunidad de conocerlo a él y también conocer su arte como tal, ¿sí? Tienen también la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, nosotros hemos receptado ya algunas entre ayer y hoy, que estamos promocionando este enlace con el maestro, pero nos encantaría que vayan también ustedes haciéndolo en vivo y en directo sin ningún problema, cualquier cosa que quieran conocer acerca de este gran artista. Miren, lo que les hablaba, cuadros que hacen una referencia importante al tema arquitectónico, a los paisajes, portones, símbolos, figuras que de una u otra forma también representan el entorno en el que creció, en el que se formó Miguel Betancourt, ¿no? Son varias series. Algo importante que destacar también en este artista es el trabajo con algunos materiales en específico, como por ejemplo el cáñamo. Es muy
se reconoce de manera inmediata una obra del maestro Miguel Betancourt, especialmente cuando vemos esa textura especial que da el cáñamo. Para quienes no conocen, el cáñamo es de esta especie de costal fuerte, hecho con soga, un material muy de mucha durabilidad, de mucho grosor, con un color especial, con algunas características en su textura. Bueno, Miguel Betancourt trabaja muchísimo con ese material. En fin, una gama de posibilidades, de propuesta que tiene este artista, como ya lo decíamos, conocido no solamente aquí en el Ecuador, sino sobre todo fuera del mismo. Algo que también le vamos a preguntar al maestro, no vamos a perder la oportunidad de hacerlo, es algo que vamos a ir tratando en medida de lo posible con la gran mayoría de artistas que tengamos en vivo, es acerca de la situación del arte y la cultura a nivel del Ecuador, a nivel de la región, a nivel del continente, y también el manejo del mercado del mismo. Ayer conversábamos con Jorge Porras, él nos hablaba que en el Ecuador específicamente no existe un mercado de arte como tal. Hasta cierto punto coincido en ello. Vamos a ver qué es lo que piensa el maestro Betancourt. No sé si él ya me está escuchando, lo invitamos ya a que se enlace a esta conversación. Tenemos ya aquí algunas personas que se están agregando. Bienvenidas todas sus preguntas. Ojalá que haya esa posibilidad de que pueda hacerse mucho más interactiva esta conversación, que lo vamos a ir haciendo. Entonces vamos a esperar que el maestro Miguel Betancourt, bueno, ya nos está acá saludando, a ver si nos puede enviar la solicitud para que... Vamos a esperar un momentito para que se enlace con nosotros y preguntarle de primera mano todas estas cosas respecto al maravilloso mundo del arte. Perfecto, ya lo estamos enlazando, ya vamos a tenerlo en segundos. Vamos a esperar que se estabilice un poco la señal. Ya nos está preguntando. Perfecto, ahí lo tenemos al maestro Miguel Betancourt. Bienvenido, muchas gracias por enlazarse con nosotros, querido Miguel. Un gusto saludarlo. Un gusto, querido Cristian. No sé cómo está la señal. Bueno, ustedes saben que estoy aquí remontado en San Juan Alto de Cumbayá. Entonces, en realidad no sé cómo está la señal. Pero, bueno, no sé si ustedes me ven. Sí, sí, lo vemos perfectamente y lo escuchamos también. Al menos yo lo escucho muy bien. Supongo que lo propio también los usuarios. Está perfecto. Ahí lo vemos y lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Le escucho perfectamente, Cristian. ¿Cómo no? Excelente. Bueno, entonces no perdamos más tiempo, Miguel. Vamos a conversar como ya lo hemos dicho anteriormente. Queremos que esta conversación, esta charla con usted es para que nos hable básicamente de su propuesta artística, pero también desde una postura, un lado que muy pocas personas conocen. Por supuesto, lo conocen a través de sus muestras de arte, de su pintura, de su exposición, pero también destacando lo que quisiéramos nosotros es destacar la parte humana, algo más que usted nos quiera contar, sus vínculos con el arte. Arranquemos por ahí. ¿Cuáles fueron esos vínculos que hizo que tomara la decisión de que vaya por el camino del arte, Miguel? Cuéntenos un poco. Bueno, creo que inicialmente es lo telúrico, ¿no? El terruño. En realidad yo nací aquí en Cumbayá, aunque después viví por algunos años fuera de esta población bella. Sin embargo, siempre he estado atado a esta población. Es decir, Cumbayá siempre estuvo en mi memoria y esa es mi identidad, ¿no? Bueno, la pintura, el uso del color, todo esto nació precisamente a partir de mi experiencia, de mi visión del entorno, ¿no? Todos esos aguajes, todos esos pelajes, esos setos, esos cerros, esos cambios de color y de luz en el cerro del Ilaló, todo eso fue materia prima para elaborar mi obra, ¿no? Que la he ido desmembrando, que la he ido completando con el trayecto de mi existencia, ¿no?
Es cierto que aparte de una temática que tiene que ver precisamente con el mundo vegetal, con el entorno, es cierto que en varias ocasiones un poco hice una reinterpretación, ¿no?, de obras de arte de otros artistas, ¿no? De la obra de arte de Occidente, ¿no? Aunque no he dejado de lado también todas estas visiones y experiencias que he tenido con el lejano oriente, ¿no? Tanto en la utilización de las tintas como también en esas imágenes lejanas para nosotros. Pero lo que más me ha interesado y con lo que he estado muy familiarizado en realidad es con algunos cuadros, algunas pinturas del arte occidental. Allí, por ejemplo, hace unos 20 años hice algunas eh, reinterpretaciones de una obra muy conocida que es La ciudad de Delft, ¿no?, de Vermeer. Y hice una serie de acuarelas, tanto aquí como en Europa, en fin. Y luego esta otra serie que comenzó hace unos 4 años, un poco más o menos para celebrar los 60 años de Picasso, ¿no? Pues él elaboró toda una serie inspirada en las Meninas de Velázquez, ¿no? Entonces, en algún momento que tuve la oportunidad de estar en Barcelona, realmente me sentí muy inspirado tanto por la gran obra que está en el Museo del Prado, como por todas esas variaciones que hizo Picasso, ¿no? Entonces, guardando las debidas distancias, en realidad, también me permití realizar toda una secuencia que más o menos comprende unas 60 piezas, ¿no? Y que las exhibí tanto aquí en Quito como también en la ciudad de Cuenca, en la Casa de la Cultura, esto el año pasado. Eh, Algunas de estas piezas, de esta secuencia inspirada en las Meninas, las exhibí también en una exposición antológica que le llevé por diferentes ciudades del Asia, ¿no? Tuve la oportunidad de exponer tanto en Nanjing como en Beijing, me refiero a China, y también en Corea del Sur, así como también pues finalizaba esta itinerante en Tokio, ¿no?, en Japón. Entonces, de esta serie se exhibió también allá, un poco con la idea de que el público foráneo pudiera tener una idea más cabal de lo que yo he venido haciendo, de todas mis preocupaciones, de todas mis intenciones, ¿no?, relacionadas con el mundo artístico. Yo quisiera, Eh, Miguel, profundizar más. Esa serie que usted está mencionando acerca de Las Meninas es una de las series que a mí no solo me gustó, sino que me impactó mucho. Tuve la posibilidad de verlo en la Alianza Francesa. Quisiera que le demos cierta importancia y relevancia. Incluso tengo acá una de las obras que formó parte de esa serie. Pero antes de pasar a ello y hablar específicamente de cada una de las obras, y más bien gracias porque usted ya nos hizo un esbozo, un resumen de varias de sus series, varias de las exposiciones, quisiéramos conocer, y luego vamos a pasar, como le digo, a hablar específicamente de su obra, quisiéramos conocer cuál fue ese vínculo o ese momento o esa situación que marcó a Miguel Betancourt para que tome el camino del arte como tal, para que se enrumbe en esta aventura, si se la puede decir así. ¿Cuál fue el detonante para que Miguel Betancourt tomara ese camino? bueno, una de las experiencias, una de las anécdotas que la tengo grabada en mi corazón fue cuando yo tuve unos 13 o 14 años, ¿no? Yo vivía en Cumbayá, como he dicho, porque aquí nací, y caminaba por la línea férrea. En ese tiempo, pues claro, estaban utilizadas las líneas tanto para el ferrocarril como para el tren, ¿no? Entonces estuve deambulando por algún sitio y encontré allí, recuerdo vivamente, un díptico, un díptico así muy elemental, ¿no?, en realidad en blanco y negro, ¿no?, que era una invitación, presumo, a una especie de catálogo, alguna cosa así, de Aníbal Villasís. Aníbal Villasís, este gran pintor, exponía, estoy hablando de la década del 70, ¿no?, él exponía en algún lugar en la ciudad de Quito. Y realmente la figura que estaba impresa o fotografiada en este díptico era una cabecita de estas de piedra, una cabecita muy de Villasís, ¿no?, con mucha textura, era una cabecita intemporal, ¿no? Entonces, ese simple hecho realmente me llamó mucho la atención, me sedujo.
Luego había un texto también muy poético que acompañaba a esta cara, ¿no? Entonces era un texto que un poco divagaba sobre el niño, el ser humano, sobre la piedra, sobre el arte, sobre la intemporalidad, ¿no? Entonces habían varios factores allí que eran una incógnita y entonces un poco pensé, atisbé momentáneamente que eso era algo mágico y que me encantaba y que me gustaba. Yo creo que la acicate fue el inicio de mis preocupaciones, ¿no? Tengo otra anécdota que también tiene que ver muy con el pueblo y que poco tiene su drama para ese momento y que de alguna manera ha sido como la detonante que me ha acompañado en el trayecto de mi existencia y ha sido como ir una especie de exorcismo, ¿no? De ese drama, de ese momento que tuve cuando ocurrió esta experiencia, ¿no? Y es que yo era niño y recuerdo que mis padres salieron, era un domingo, salieron a algún compromiso, a misa y después a algún compromiso, qué sé yo. Pero pasamos todo el día, mis hermanos y yo, como en una cuarentena, ¿no? Ahí en casa, en el patio de la casa, y había un jardín y demás. Y recuerdo que me di por reproducir a mi manera, ¿no? El Cumbayá de ese tiempo. En el patio, con una especie de relieve, hice algunas reproducciones haciendo una alusión al camino de Tumbaco a Cumbayá, algunas casas, algunos predios, algunas cosas que me eran importantes, como por ejemplo la plaza, la iglesia, en fin. Y me pasé haciendo eso todo el día y me pareció que hice algo que me satisfacía muchísimo, les gustó también a mis hermanos, en fin. Y lo que me propuse es mostrar a mis padres, pero claro, ya llegó la noche, entonces había que esperar al siguiente día para que con la luz del sol poder volver a ver eso, ¿no? Y me pasé pensando y me pasé soñando toda la noche en la obra que yo había hecho durante el día, ¿no? Y ocurrió que llovió toda la madrugada. Y cuando me desperté, salí corriendo a ver la obra mágica y ocurrió que no quedaba vestigios de nada, ¿no? De eso. Entonces, eso en realidad fue un drama para mí personal, interno, bellísimo, que quise mostrar y que no hubo oportunidad, ¿no? En ese tiempo no teníamos cámaras ni nada, ¿no? Para pensar siquiera en aquello. Pero es una metáfora realmente del hombre confrontado con el arte, ¿no? Esa ha sido una especie de herida que me ha acompañado siempre, ¿no? Y siempre lo rememoro. Ya pues ha pasado muchas décadas, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo de esta anécdota. Creo que Bueno, esos puntales y esos inicios, ¿no? Para tentar y seguir tratando de enarbolarme como un artista. Bueno, se podría decir que esto que nos está contando, especialmente lo último acerca de la lluvia con el dibujo, es una desgracia con felicidad, porque este podría haber sido el despunte para que Miguel Betancourt continúe produciendo y haciendo su arte, su pintura. Muy Desde interesante, luego, Miguel. Yo lo recuerdo reconocí. algo, que no quisiera perder la oportunidad de destacar, que también me dejó muy marcado, que lo llevo siempre conmigo, siempre lo recuerdo, es hace algunos años, ya hace algún tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero ya son algunos años que yo fui a visitarlo en su taller en Cumbayá, que bueno, como tenemos usuarios también de otros países, Cumbayá, decía, está ubicado aproximadamente unos 10 kilómetros a las afueras de la ciudad de Quito, que es donde pertenece el maestro Miguel Betancourt, de ahí es donde proviene. Bueno, yo iba a visitarlo hace algunos años a su taller, a su casa ahí en Cumbayá. ¿Cómo no? De Y acuerdo. recuerdo que en ese momento usted se encontraba pintando el nombre de las calles, porque en ese momento todavía no existía, o sea, por suerte ya había un tramo, una calle para llegar hasta su casa, pero en ese momento todavía no existían nombres ni de las calles, y usted estaba pintando justamente el nombre de las calles de grandes artistas, de grandes maestros de la pintura. Es algo que llevo conmigo siempre como anécdota que me rememora usted. Bueno, sí, y felizmente se mantienen estos nombres, ¿no? El uno, la una transversal, que está cerca de mi casa mismo, pero que es ineludible por donde hay que llegar hasta mi casa,
lo puse el nombre de Joan Miró, ¿no? Y me quedé muy, muy feliz con ese nombre y estoy feliz. Y ya inclusive hay una guardería por allí y ya se indica con esa dirección de Joan Miró. Y la otra que se llamaba antiguamente Los Libertadores, ¿no? Aquí en San Juan Alto. Pero yo me permití sugerir al gobierno local a ver si es que se le podía cambiar, ¿no? Y lo pusimos Jorge Adum, el nombre de este gran poeta que para el momento acababa de fallecer. Me parecía que al menos yo, desde mi punto de vista, podía hacerlo un guiño de ojo, ¿no? Al gran maestro, que además tuve la suerte de tenerlo unas 3 o 4 veces aquí en mi estudio. Así es que yo Por vivo supuesto. en la Joan Miró y Jorge Enrique Adum, ¿no? La pintura y la poesía, dos casas, dos portones que me han alimentado mucho, que han alimentado mucho mi existencia, Cristian. Qué bien, qué bien, qué bueno saber que los nombres se mantengan y por supuesto también en la calle en honor al gran poeta Jorge Enrique Adún, que además era un gran amante del arte, Por muy supuesto. conocedor, muy amigo, casi amigo íntimo, podríamos decir, no, casi no, gran amigo, amigo íntimo del maestro Osvaldo Guayasamín. De hecho, los dos Pero reposan sus restos en la Fundación Guayasamín bajo un árbol, como fue su deseo, en una vasija de barro, como lo habían jurado en algún momento estos dos grandes, tanto claro, de la pintura como de la literatura. Pero bueno, para ir además, avanzando, Miguel, sí, en lo nuestro, quería destacar, por ejemplo, esta obra suya, eh, que como en tantas otras se ven mucho los árboles. Veo que el árbol es un símbolo muy importante para usted. Por supuesto, todo ese entorno de donde usted proviene, que es Cumbayá, está muy presente en su pintura, pero el árbol nunca pasa desapercibido como tal. Vemos en sus pinturas, o al menos en la gran mayoría, siempre árboles. Esta referencia, ¿a qué se debe, Miguel? ¿Qué tan importante es el árbol en su vida? bueno, el árbol ha sido una especie de hermano, de padre espiritual, ¿no? Es un elemento que siempre me ha acompañado. Y para mí el árbol es una especie de templo, ¿no? De templo natural, de templo que nos debe cobijar siempre y que, bueno, actualizando el problema, mire, en este momento parecería que la naturaleza está transpirando, ¿no? Que está respirando, está recobrando la paz, ¿no? En este momento que el ser humano está descansando, ¿no? Aunque sea forzadamente, pero se ha dado la situación. Entonces yo siempre a través de mi pintura he tratado de cantar la naturaleza, de cantar el árbol, ¿no? Porque sin el árbol realmente no tendría sentido la existencia, es más, no habría aire, ¿no? Realmente tanto por el color, o sea, el verdor de la naturaleza, y como también por la incidencia del árbol, pues para mí ha sido materia prima de mi pintura, ¿no? Y el árbol, digamos, en sus diferentes componentes, ¿no? Porque en algún momento lo trabajé el árbol como parte del paisaje, en otro momento trabajé el árbol como una analogía con el templo gótico, ¿no? Y es que alguna vez me recuerdo que en 1988, cuando hice mi primer viaje a Europa, si hay algo que me impactó tanto en Alemania como en Inglaterra fue precisamente las construcciones góticas, estas construcciones medievales que hizo el ser humano y que, digamos, de alguna manera con estas construcciones querían simbolizar ese trayecto, esa aproximación a Dios, ¿no? Entonces, en algún momento advertí también que ese templo, ¿no es cierto?, tanto por la construcción en arco, así como también por los ventanales y todo ese juego de luz que uno puede ver en los vitrales, no era sino una analogía del bosque, ¿no? Y es que yo había recorrido tantos bosques en los alrededores y en la selva y en el trayecto de la sierra a la costa, en fin, que digamos era como caminar a través de todos estos, de esta especie de templos, ¿no? De templos de la naturaleza. Entonces, en algún momento hice, como he dicho, todo un conjunto que tenía que ver tanto con el lado místico y con el lado profano también. Y de ahí nació una secuencia en el 1992, una secuencia que lo bautizamos con Hernán Rodríguez Castelo
como selva ojival, una sola palabra. Esta secuencia la expuse aquí como en Europa también. Sobre el árbol he trabajado varias cosas, bien sea por la forma cónica, esta forma piramidal que tiene el árbol y que de hecho, pues entonces he establecido correlaciones con lo piramidal, con las pirámides, ¿no? Con lo trapezoidal, en fin. Pero también no he desestimado, ¿no? El tronco del árbol, el tallo del árbol que para mí ha sido totémico, ¿no? El tallo del árbol con toda esa textura, ¿no? Porque en realidad cada árbol tiene una textura diferente y que todo eso ha sido también motivo sustancial tanto de mis acuarelas como también de mis trabajos texturales, ¿no? Que los he realizado básicamente sobre yute o cáñamo. El Exacto. árbol ha sido Sobre un eso, tema sobre eso inagotable. brevemente quisiera que nos hable Miguel, para no extendernos tampoco. El cáñamo es un elemento vital que usted utiliza muchísimo, es algo que se reconoce inmediatamente. Esta obra es de Miguel Betancourt cuando vemos esa textura del yute o del cáñamo, como usted dice, es como una marca, un sello personal suyo. Bueno, sí, en algún momento establecí una antípoda. Comencé mi trayecto artístico en realidad como acuarelista, ¿no? Como acuarelista pues, trabajé en vivo y en directo en los parajes andinos, en los inicios con Osvaldo Moreno que era del grupo Valle que murió ya, ¿no? Pero luego, un poco como ya digo, para tensar, ¿no? Mis conceptos un poco para crear esa antípoda. Ahí es cuando trabajé todo este material relacionado, digamos, este material que me inducía a traducir el mundo de las texturas, ¿no? Entonces, el cáñamo es, en realidad, sigue siendo un soporte, ¿no es cierto?, que enriquece, que vitaliza algunos aspectos de mi mundo circundante, ¿no? El cáñamo me ha ayudado a plasmar en mejor manera, ¿no es cierto?, los tallos de los árboles, también las rocas, todos estos elementos que tienen esa coloración, ¿no? En algún momento, inclusive a propósito de esto del cáñamo, hice toda una serie que tenía que ver solamente con el color azul, ¿no? Esta serie que denominada arte pictórica, ¿no? Y claro, ocurre que en ese momento utilicé el color azul un tanto para simbolizar el cielo, ¿no? Y el cáñamo para simbolizar precisamente la tierra, la roca, ¿no? Porque este pardo antiguo sí nos remite a pensar en este entorno, en la tierra, en la roca, en la cangawa, ¿no? Que es esta roca que amo tanto, ¿no? Por su